Hola, ¿qué tal amigos? Pues muy buenas tardes nuevamente, soy su amigo Sandro Fernández y hoy nos acompaña Roberto Jiménez. Estamos Entre patadas. Entre Patadas, muy bien. En nuestro segundo programa esperamos que el primero les haya gustado mucho. Recibimos pues muchos comentarios, vimos cómo se hizo una sinergia ahí entre todos ustedes y pues la verdad esperamos que sigamos así con este tiempo, que tengamos muchos programas más. Y pues el día de hoy vamos a seguir con nuestro programa. Eh, Se van a tocar, como les decíamos, temas medulares. El programa pasado eh, supimos quién era Roberto Jiménez Pérez, el famosísimo Araña. No, que no te he preguntado, si ya al rato nos preguntamos por qué te pusieron el Araña. Tu abuelo tiene la culpa. Bueno, ya lo platicaremos. Ajá. Pero bueno, amigo, hoy vamos a empezar ya con lo que nos compete. Y pues el asunto, amigo, hoy que nos atañe, estabas platicando la vez pasada de la regla número uno, que es el terreno de juego. Que es el terreno de juego, ¿no? Y esa, pues, realmente no vimos a gran detalle que era la regla número 1. ¿Cuál es la regla número 2? La regla número 2 es el balón, que lo tenemos aquí enfrente. Y el balón es la parte más importante, es la manzana de escordia de todos los partidos y es un elemento que debemos de tener. Ahí se nota la capacidad técnica del jugador porque debe de tener los elementos necesarios y para que reforzar sus conocimientos. Hay dos antecedentes históricos que podemos permitirnos decir que tiene 68 y 70 centímetros de diámetro. Órale. Y un peso de 350, 450 gramos de peso. Pero lo que nos discute es decir, aprendemos más rápido, muchos instructores nos lo decían aquí en México, tenemos dos antecedentes históricos muy importantes en el balón, que viene siendo las Olimpiadas del 68 y en México 70, que nos pueden dar los diámetros de un balón con esas características oficiales. A lo mejor debe de estar con 14 libras de peso, dependiendo la posición del mar, es decir, en qué lugar, pero el balón es un elemento bien importante y nosotros pues desde niños, al final de cuentas, vimos rodar muchos balones en nuestra casa. De los inicios del balón podemos decir que a lo mejor hay muchos balones que se hicieron en Real del Monte, que a lo mejor puede haber sido elementos diferentes a los que estamos acostumbrados hoy. Nosotros acostumbramos, a lo mejor éramos 5 hermanos y le quitábamos la cabeza a la muñeca y jugábamos con la muñeca. Hay muchos que hacíamos de trapo, hacíamos el elemento que fuera el balón de trapo, o a lo mejor de ligas, y posteriormente ya vinieron los balones de cuero, empezaron a fabricarse balones con diferentes características, pero decíamos que a lo mejor también de los animales que te decía hace rato, sí. La vejiga de los animales se convertía en la piel, la cocían, la rellenaban. Cocían, y al final de cuentas la rellenaban y hacían los primeros balones de fútbol. Y aquí en Real del Monte pues también era muy conocido que usábamos el cuero, porque al final de cuentas los burros transportaban el pulque y lo transportaban en cueros, vamos a hablarlo, en todas las cantinas llegaban los famosos Muñoz al Colibrí, a todas partes, realmente con cueros, pero llenos de pulque en ese tiempo para los mineros. Entonces, el cuero es parte muy importante en Real del Monte. Pues realmente esa es la característica de la Regla 2, es decir, es bien importante. Vamos a platicar hoy de muchas cosas. ¿Tienes alguna pregunta? Sí, mira, fíjate, estábamos hablando referente al fútbol, pero la regla número 1 no quedó muy clara, pero yo tengo una pregunta en específico, Roberto. Fíjate que la directora del Museo de Minería, de las minas que tenemos aquí, que es la licenciada Belén Oviedo, a la cual le mandamos un saludo, en alguna plática mencionó que para ella era imposible que los mineros o que el patio, o que jugaran, sí, así realmente los mineros jugaran, en los patios de las minas. Lo que sí tenemos son algunas fotografías por ahí de 1900, 1800 y tantos, donde se ve la mina de Dolores, pero afuera era un patio grandote. Llegaba tubería, madera, maquinaria, no sé, cable de acero,
todo lo que conlleva los suministros para la mina. Para la mina. Y la mina realmente estaba bardeada, no. Y ahí se jugaban los encuentros de fútbol. Los ingleses llegaron aquí entre 1826 de ahí en adelante, ¿no? Y fíjate, ¿qué tan fueron que cerca de 60 años, más o menos, que se dio la Liga Mexicana de Fútbol, donde se dice que es México la cuna del fútbol, pero los ingleses llegaron desde esa época, amigo, pues seguro se echaron una cascarita. Pero a ver, espérame, para que no nos vayamos, porque tenemos un chorro de temas. La pregunta es, Robert, ¿tú crees que en esa época, donde se jugaron en los primeros patios, los juegos en los primeros patios, cumplían con determinadas medidas para echarse una cascarita? Yo creo que sí, porque se ven los elementos necesarios. Yo digo que lo estábamos platicando reglamentariamente, un campo debe de tener 80, 120, como tú dices. Entonces, yo creo que sí cumplían con las características de los partidos internacionales. Tendríamos que dotarnos porque el terreno de juego, como las reglas de juego, ha ido evolucionando. Claro. Al final de cuentas, los campos de juego no son como los que proyectamos ahora. Sí, a lo mejor ponían dos palos piedras y a lo mejor ponían un pedazo de un lazo en la parte de ahí que fuera su portería. Claro. Entonces, al final de cuentas, los elementos, pero en esa fotografía sí encontramos ya elementos muy modernos del fútbol moderno, ¿sí me entiendes? Sí. Y encontramos unas porterías, ya empezamos a delimitar las líneas, porque también todo tiene la historia, ¿no? Es decir, se tiene que delimitar y todo tiene sus características, aparte de ser rectangular, plana, que debe tener líneas de más de 10 centímetros de ancho para que puedan ser visibles para el jugador. Claro. Y todos los elementos que dan a las canchas modernas que tenemos ahora. Entonces yo creo que en Real del Monte definitivamente, tanto en los llanos hablábamos hace rato de San Patricio, que pudo haber sido una mina que estaba ahí, había unos bonitos llanos, en la mina de Dolores, posteriormente a lo mejor evolucionó con el campo junior, que ya tuvo las medidas reglamentarias, ya como tal es el terreno de juego. Entonces yo creo que son elementos que primero empezamos con Dolores, posteriormente iniciamos con el campo junior, ya con oficialidad. Y ya porque más o menos hemos estado platicando, viendo antecedentes históricos, y más o menos desde 1920 se ven ya fotos donde empiezan a jugar los primeros equipos en el campo junior. Ya bien estructurados. Ya bien estructurados, ¿no? Sí. Es decir, yo creo que ya en ese tiempo, sobre todo con los norteamericanos, que son los que le dieron más auge, aparte de los ingleses que trajeron el fútbol, como que los norteamericanos se juntaron más con los mexicanos, y ya con esa semilla que tenía el fútbol en Real del Monte, pudieron al final de cuentas empezar a ser los primeros equipos en Real del Monte. Sí, tienes razón. Fíjate que pocas gentes, o no sé, por la parte comercial que tenemos en Real del Monte, le damos mucho peso al inglés y al español, entre comillas, ¿no? Ya ni al español, ¿no? El más peso lo tiene en inglés, pero la etapa norteamericana en Real del Monte fueron más amigos que con los realmontenses que los españoles que los ingleses. El señor Penguile. Tanto que hicieron su propio campo de fútbol, el Junior, o sea, aquí jugamos nosotros, ¿no? Entonces aquí jugamos nosotros, los hijos realmente de todos aquellos emigrantes que llegaron a Real del Monte, sobre todo ingleses y norteamericanos, porque se fundieron. Al final de cuentas, se quedaron los mejores técnicos, que eran ingleses, y con los ingenieros mexicanos, con la empresa mexicana, ya se formó realmente una mezcla muy importante, ¿no? Pero yo creo que los que explotaron y disfrutaron fue la compañía mexicana y norteamericana, que la que tuvo más auge, ¿no? Y en los antecedentes anales históricos se dice que de 1900 a 1949 se explotó la gran cantidad de oro y plata de Real del Monte, que más de los 300 años que tenemos atrás. Es decir, ellos fueron los máximos, y es cuando realmente el pueblo sí tiene un auge. Claro, tienes razón. Bueno, hoy vamos a presentar un documento histórico, amigo, en el cual pues vamos a platicar de él, ¿no? Cómo empezaron los equipos de fútbol. Ya vimos un poquito lo de la cancha. Yo creo que las vamos a seguir tocando, amigo, de aquí en adelante, porque vamos a hablar donde los equipos que comúnmente
los equipos jugaban, ¿no? Supongo que tenían sus espacios cada equipo y en el barrio fulano de tal, a lo mejor una canchita improvisada, un campito improvisado, jugaban, pero ya luego se iban a las ligas mayores. O más altas, ¿no? Vamos a hacer un pequeño corte, amigo, y regresamos con esa parte, ¿sale? Estamos, entre patadas. Dale. Oye, mijo, ¿no tienes hambre? Claro que sí. Apá, ¿va a invitar? Pues claro, mijo, pues para eso soy su padre. ¿Pero de dónde, apá? Si todos están re feos. ¿Cómo de dónde, mijo? Vamos a los tacos de cabeza, la fama del Real. ¿Neta, apá? ¡Ah, güey, mijo! Son los mejores mundiales del mundo. Sí, prueba los tacos de cabeza, la fama del Real. Tacos de lengua, de cachete, maciza, molleja, ojo, surtido y nuestras especialidades: sesos, rellena, médula y tripa. Nos ubicamos en Avenida Universidad número 200, a 2 cuadras de las colectivas del Real, al Seguro Social, en Pachuca, Hidalgo. Abierto de lunes a sábado de 3 de la tarde a 11 de la noche. Teléfono 771-338-5962. Servicio para eventos especiales. Síguenos en nuestras redes sociales. Tacos de cabeza, la fama del Real. ¡Riquísimos, pa! ¿Buscas deslindar, medir, dar certeza legal, dividir o repartir tu patrimonio? En Ferva Topografía y Sistema GPS Satelital te podemos ayudar. Somos una empresa con más de 25 años de experiencia. Contamos con equipo de última generación y personal altamente calificado para darle a tu proyecto la certeza y precisión que solo Ferva te puede ofrecer. Servicio a empresas, instituciones, comunidades y todo aquel que requiera legalidad. Te ofrecemos asesoramiento legal y peritaje comercial, catastral y mucho más. Nuestros clientes nos respaldan y todo esto al mejor costo. ¿Buscas deslindar, medir, dar certeza legal, dividir o repartir tu patrimonio? En Ferva Topografía y Sistema GPS Satelital te podemos ayudar. Somos una empresa con más de 25 años de experiencia. Contamos con equipo de última generación y personal altamente calificado para darle a tu proyecto la certeza y precisión que solo Ferva te puede ofrecer. Servicio a empresas, instituciones, comunidades y todo aquel que requiera. ¿Buscas deslindar, medir, dar certeza legal, dividir o repartir tu patrimonio? En Ferva Topografía y Sistema GPS Satelital te podemos ayudar. Somos una empresa con más de 25 años de experiencia. Contamos con equipo de última generación y personal altamente calificado para darle a tu proyecto la certeza y precisión que solo Ferva te puede ofrecer. Servicio a empresas, instituciones, comunidades y todo aquel que requiera legalidad. Te ofrecemos asesoramiento legal y peritaje comercial, catastral y mucho más. Nuestros clientes nos respaldan y todo esto al mejor costo, no importa el lugar. Teléfono 771-140-5771. 140-5771. Contáctanos en nuestras redes sociales. Recuerda que somos Ferva. Topografía y Sistema GPS Satelital. Pues ya estamos de regreso, amigos. Aquí entre patadas estamos con nuestro amigo Roberto Jiménez. Entre las patadas. Y amigo Robert, te iba yo a hacer una pregunta. Nos traes un documento histórico. Ese documento creo que es parteaguas de la historia del fútbol en el Real. Digo, estamos hablando ya de cómo empezaron los ingleses, sí, ¿no? De manera burda. Vamos a tratar de tocarlo en otro programa, ya un poquito más específico y con algunos detalles. Pero bueno, tú nos traes hoy un documento. ¿Qué documento es, amigo? Bueno, realmente ya los trabajadores estaban organizados, tales como la liga de fútbol, pero no una liga con equipos locales, es decir, se hacían invitaciones, es decir, el Centro Social Deportivo en 1930
hacía un documento donde nos invitaba, al final de cuentas, a todos los realmontenses de aquellos tiempos, como que nos pongamos remotos ahí, y decía lo siguiente, decía la invitación, la carátula decía Liga Local de Fútbol de Mineral del Monte. Que lo vamos a ver en la pantalla. Lo vamos a ver en la pantalla completamente, vemos que todavía era completamente serigrafiado, pero tenía todo un protocolo, y este documento es de 1930, entonces decimos que todavía ni se fundaba el sindicato minero porque se fundó en 1934. 34, es correcto. Entonces ha de haber sido la alianza de mineros o mutualistas de Real del Monte, que son el antecedente histórico antes de formarse el sindicato minero. Fíjate, ya estaban organizados. Ya estaban organizados, realmente. Bueno, sigue platicando, ¿no? Porque vamos a verlo aquí. Creo que este evento fue el domingo 8, ¿no? A ver, mira, el siguiente documento decía lo siguiente. Sí. Lo subscrito para impulsar, con motivo se va a entregar el trofeo Fidel Castañeda del club que procede de la Liga de Fútbol en 1930. Próximamente el domingo, bajo el siguiente programa. Por la dirección aceptada, se tiene un antecedente histórico, Mineral del Monte Hidalgo, que fue citado el 7 de 1930. Este debió haber sido junio 7, que haber sido sábado 7 de 1930. Y aquí nos habla de esos encuentros, y nos habla de un presidente que era el señor Samuel Rojas. Ok. Y nos habla de su secretario, que era Roberto Rubio. El capitán del equipo Zurich de la Ciudad de México, Suider, era Eulogio Campero. Y el capitán del equipo obrero era José Acuña. Pues aquí entra el equipo realmontense, ¿sí? ¡Órale! Y del campo junior, el equipo del campo junior era Silverio A. Rubio. El capitán de los de México era el señor Guillermo Esquivis. Entonces ahí yo creo que viene la dinastía de las familias inglesas que se quedaron en Real del Monte. Claro. Y se hacían encuentros deportivos de ese tipo. Pero bueno, a ver, espérame. Estos dos equipos que se presentan en este documento, a lo que veo son dos equipos locales. Dos equipos locales, era un cuadrangular que le llamamos. Un cuadrangular donde había dos equipos de visita, se enfrentaban primero los dos equipos, vamos a hablarlo así. Ajá. Y posteriormente salía un campeón. A veces en algunos hasta el tercer lugar lo premia, ¿no? Pero normalmente son dos partidos, el que gane, juegan por el primer lugar. Sí, se acabó. Se acabó. Entonces eran torneos de un solo día. Ajá. Porque aquí nos habla en el antecedente más atrás, nos habla de las comisiones, de muchos personajes de nuestro pueblo que a lo mejor algunos los hemos escuchado, algunos apellidos hemos escuchado, sí. Pero no todos tienen la comisión. Era de recepción Alfonso Balmaceda, Ricardo Lara, que ha de haber sido pariente del doctor Lara. Así es. Que es Enologio Campero, Juan Franco, Vicente Rodríguez y Enrique Harrix. Ese también ha de haber sido por ahí en orden estaba Harris. El doctor Luis R. Lara, Benjamín Ortega, Genaro Rubio, de la familia de los Rubio, Samuel M. Rojas, Agustín Ortega y Juan Villagrán. Y los obsequios por Baldomero Montiel, Demetrio Rubio, Otto Nava, Víctor Rodríguez, Emiliano Rodríguez y Daniel Montiel. Órale. Tenían su siguiente programación. Pero espérame, estos eran los personajes que llevaban o tenían sus comisiones, ¿no? Sí, tenían sus comisiones, entonces ya estaban perfectamente organizados. Sí. El doctor R. Lara fue un agente, y don Juanito Camargo, que eran el boticario, y completamente ellos eran los que organizaban muchos eventos, tanto de Real, cultura, ¿no? De Real del Monte. Entonces yo creo que son personajes. Balmaceda también se oye mucho que fueron muy buenos capitanes dentro de las minas, y por ejemplo los Rubio también, es decir, era familia de la maestra Rubio, de la maestra de la Julián Villagrán, y de muchas familias que realmente en ese tiempo había un auge
y eran de las, pues, a lo mejor, familias acomodadas en Real del Monte en ese tiempo. Era otro tipo de sociedad al final de cuentas, pero si nos damos cuenta que estaban perfectamente organizados. Ya organizados. Ya organizados. Pero bueno, la pregunta era, amigo, vienen 2 equipos locales, pero 2 del Distrito Federal. El Distrito Federal no era cualquier cosa, ya era un referente para el fútbol. En esos tiempos estamos hablando que se empezaron a formar los primeros clubes. 1930. 1920 se empezaron a formar los equipos españoles, también los equipos ingleses, el Atlético Pachuca, empezaron el Asturias, empezaron, parece que una sociedad que también había en la Ciudad de México, y ya en ese tiempo era el tiempo del Necaxa, como tú dices, del famosísimo Necaxa, que al final de cuentas lo apoyaba la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Era uno de los equipos más fuertes que había en esa época. Entonces, yo no sé si estos equipos hayan sido profesionales. Tenía su rayos, los rayos del Necaxa. Sí, al final de cuentas. Entonces, pero era cuando era empresa también norteamericana. Si nos damos cuenta que los norteamericanos tuvieron un intercambio cultural muy importante, tanto como Real del Monte y Pachuca. Y nosotros por la cercanía, porque nosotros fuimos de los primeros pueblos que empezó a llegarse en el tiempo del Porfiriato la luz eléctrica a Pachuca y a Real del Monte, porque llegaron los norteamericanos y se hizo la presa de Necaxa, y de ahí se suministró a las primeras ciudades, que eran las ciudades que tenían mayor importancia en la minería, y Real del Monte y Pachuca fueron de las ciudades que empezaron a principios de siglo a tener luz. Ahorita que mencionas, la presa de Necaxa fue nombrada Necaxa por esa cuestión del deporte, del fútbol, por los norteamericanos, porque ellos realmente le dieron ese peso al deporte, ¿no? Y aquí, bueno, pero fíjate, entonces estamos hablando de una mezcolanza medio internacional. Medio internacional, como tú dices. Porque pues ya tenemos pues la Ciudad de México, vienen a participar, ellos vienen de visitantes. Quiero suponerlo. Sí, porque hay una comisión especial que hablaban aquí en el documento. Debió haber sido un evento, pero de sensacional, altísimo, ¿no? Porque ahorita vamos a ver que hacían su programación. A ver, platícanos la programación, amigo. A ver, porque luego el antecedente se nos va. Sí, tener la información. Se nos va el avión muy fuerte a veces. Programación. A las 14:30 horas, a las 2:30 horas, en el campo Junior, entrega de trofeo Fidel Castañeda al Club México por el señor J.C. Sagaón. Número 2. Número dedicado a las madrinas de los 4 clubes que contendieron en la liga. O sea, había madrinas. Madrinas. Y puedes decir, les entregaban, yo digo que algo a las madrinas. Luego, sí, tienes razón. 3. Palabras del doctor José Balmaceda H. 4. Juegos entre los equipos Sudier contra Junior y Obrero contra México. A las 21:30 horas, a las 9:30 horas, suntuoso baile en el salón del gimnasio de la antigua Mastranza, amenizado por una selecta orquesta de la Ciudad de México. No inventes, le dicen la antigua Maestranza. O sea, ¿cuántos años pasaron para que ya le dijeran antigua Maestranza? Todavía no era el centro social porque pues no estaba organizado el sindicato, pero ya había, yo creo que salones ahí que se reunían. Sí, ya había un salón. Para el baile y estas cuestiones. Imagínate qué tan importante que terminando eso, había un baile, supongo que toda la sociedad realmontense, de México, de la ciudad de Pachuca. Haz de cuenta que como que era un antecedente, yo creo que este cuadrangular era como algo de llegar al Percal, cuando ya después fue el baile del Percal, ¿no? Sí. En Real del Monte, ¿no? Entonces sí había una organización perfectamente bien organizada por la sociedad de Real del Monte, y estamos hablando de 1930. Entonces podemos contar con elementos que son bien importantes en la Liga Mexicana, y a lo mejor vamos a compartir también con ustedes algunas fotos donde realmente se ve ya el personaje del árbitro, ya con realmente, antes no era tan deportivo, antes usaba un trajecito, como te dice, un blazer completamente acomodado en líneas, con su pantalón corto, y los equipos eran de otras características. Entonces esos elementos nos ayudan mucho a conocer las fotografías. Hay otra fotografía donde ya realmente yo creo que la empresa minera ya los patrocinaba,
y al final de cuentas ya se ven con calcetas, chores a 3/4 y playeras a lo mejor de lona con su famosa agujeta en la parte de hasta arriba. hasta arriba. Sí, sí. Entonces son elementos que caracterizan los 1920 a 1930. Entonces son elementos bien importantes. Estamos hablando que uno de los equipos que realmente yo todavía tuve la fortuna de escuchar del Obrero, porque tenían un defensa central que jugaba en la mina de Purísima, un señor muy fuerte. Que aquí se menciona. Que es decir, que jugaba con el Obrero. Ajá. El Obrero era uno de los equipos, creo que más antecesores de aquí. A lo mejor Héctor tenía un equipo que se llamaba el Obrero, que lo retomó de su padre y de todas las gentes de ahí. Hombre. Entonces es lo que te digo, que sí, yo creo que el Obrero y el Junior eran los equipos un poquito más apegados cuando empezó la Liga Mexicana de Real del Monte. Entonces, a veces eso no los conocemos realmente, ¿no? Nosotros ya nos tocó vivir otras etapas. Sí, no, pues como 70 años, no, sí, fácil, 60, 50 años más atrás. Ahora, nosotros ya de lo moderno, yo creo que después de los más populares en Real del Monte era el Unión, el equipo Unión. A ver, vamos para allá. Platícame. Hubo estos equipos que los conocemos porque dejaron el sustento escrito en esta cuestión, ¿no? Pero ha habido equipos de fútbol que han marcado la historia de Real del Monte. Sí. Y tú estás diciendo ahorita, el Unión no es el mismo que nosotros conocimos ya de nuestra era, que se llamaba Real Unión. Realmente, ¿sí? Por ejemplo, yo escuchaba a don Pablo Castillo, que era uno de los fundadores, al Charro, Antelmo Vadillo, que son personajes que se encuentran en esas fotos, que realmente ellos nos decían, la Unión se hizo porque eran la Unión de Comerciantes, Unión de Zapateros, todos querían participar en ese club. Entonces era unión de todos los oficios que se había en Real del Monte. Mineros, zapateros, comerciantes. Y Real del Monte, lo que decíamos también, Real del Monte fue una ciudad que también creció la zapatería. Aparte de ser, la primera era la minería, claro, y la segunda era la zapatería. Conocimos, y vamos a ver en muchas fotos, a don Horacio Meneses y a las familias Meneses, que eran, por ejemplo, la zapatería del Real Eterno, que era una de las más famosas. Sí. Pero más antes, enfrente, a un lado de la Madre, había una tienda que se llamaba La Suiza. La Suiza. Yo no la vi. De los señores Ortega. He escuchado de esa tienda. Esa tienda, todavía pues, la conocimos por la profesora Caritina, que era la única que estuvo viviendo últimamente, que era una maestra que trabajaba en Pachuca en los kinders. Entonces, la maestra Caritina era de los últimos Ortega que había, y su hermano, que vendía ropa, pero él fue capitán de todos los suministros en la Compañía Real del Monte y Pachuca, hombre, desde el tiempo de su papá. Entonces, ¿no? Empezaban a traer cascos, botas, y lo que decíamos, el calzado. El calzado, que desde al principio jugaban con zapatos de mina, y eso lo creo posteriormente. Bueno, déjenme decirles que la parte de los zapatos es importante en el Real, y Roberto dice que después de la minería, la otra industria era el calzado. Y es porque era tanta la necesidad del calzado, que fíjate, les provieron desde antes el calzado, ya como una cuestión de apoyo al trabajo, ¿no? Se fundaron algunas industrias de calzado en Real del Monte para cubrir la necesidad de la minería, ¿no? Y que también de esas industrias del calzado salieron 2 que 3 equipos de fútbol. Pero fíjate, dato importante, los zapatos, muchos jugaban con sus zapatos de mina, que era la bota de mina, con su casquillo pesado, y todavía no estaba en las reglas de juego el zapato. Y además, hablamos, los balones tan pesados. Tenían que tener físicamente tendrían que estar bien dotados. ¿Sí me entiendes? Porque no era tan fácil jugar con zapatos de mina y con un balón de cuero que no tenía las propiedades. Y que nuestro terreno de juego, hasta en la invitación dicen, si la lluvia nos permite... En la invitación, sí, cierto. Si la lluvia nos permite... Ese es otro factor, fíjate. La humedad. La humedad, la cantidad de humedad que había en ese entonces. El balón lleno de humedad, que era de piel o de vejiga, de tela, lo que tú quieras. Unado a eso, tenían que pegarle muy sabroso. Bien. Entonces, por ejemplo, del equipo del Obrero había muchos que sí estaban, por ejemplo, había
3 personas de Porpurísima que estaban fuertes y Bien le pegaban muy bien al balón, pero es decir, vemos como todos los elementos nacieron en Real del Monte, ¿no? Y a lo mejor podríamos decir, los días empezaron a hacer los primeros zapatos. Había varios señores que, por ejemplo, hay unos zapatos muy antecedentes que a lo mejor los tiene el Museo de Minería, el Museo de Minería ahí en Dolores, que es el Museo del Fútbol, que tenía unos zapatos con unos elementos muy bonitos, es decir, todavía las suelas con tachuelas de animal, completamente con tachuela y con clavo. Sí. Y hacían las rueditas y hacían sus tacos de fútbol, le ponían cuero, una franjita y eran los elementos necesarios. Pero imagínense jugar en una cancha húmeda, con un balón de piel fuerte, que los mineros deberían de ser hombres fuertes, muy fuertes, y además que ya se iban acabando los taquitos y quedaban nada más las tachuelas, como tú dices, como para si fuera aluminio, para ponérselas al final de cuentas enfrente a cualquier jugador. Además era adherirse al campo, ¿no? Campo. Porque por eso los tacos realmente son para adherirse al campo y por tener mejor agarre. Porque hay diferentes canchas, ¿no? Ahora ya se usan canchas sintéticas, claro. Pero nosotros normalmente pues canchas de tierra, canchas húmedas. El Junior tenía una parte de pasto, pero la mayoría estaba, es decir, como te diré, pues de zanjas y todo lo que decíamos, ¿no? Sí. Entonces sí es bien importante. Y aunado, porque a lo mejor platicábamos el fútbol y lo veíamos con solecito. Bueno, yo me imaginaba los encuentros de solecito, pero ¿qué tal si estaba lloviendo, nublado, eran meses de lluvia y pues ni modo que pararan? Creo que ha cambiado en Real del Monte hasta el clima, porque realmente nosotros nos tocó tener los tendederos en la cocina de la casa porque un mes no veíamos la luz. Y nosotros cuando llegamos a trabajar en la mina nos decían, preferimos estar abajo que estar arriba, como topos, realmente porque el frío era importantísimo en esos tiempos. Entonces la humedad, pues, pero se tenía que jugar. Al final de cuentas, cuando fuimos chamacos, ahí en el barrio de Dolores jugamos completamente con el lodazal, completamente ahí en la cancha de la Cruz. Lo que hablamos, los clubs empezaron a iniciarse con pequeñas canchitas en todos los barrios. En todos los barrios tenían un espacio dedicado a jugar fútbol. Sí, claro. Como en este caso en San Ignacio tenía su cancha, que ahora ya la hicieron cancha de básquetbol y de multiusos. Los de La Gotera, por ejemplo, donde está el kinder. En San Patricio. En San Patricio, pero no. Los del Listac, por ejemplo, de la Aldama, abajo de la Presidencia, a donde estaba un teatro, ahí en ese lugar donde está el kinder. ¿Cómo se llama ese kinder de Nueva Francisco Rubio. Ahí fue un teatro, que me platicaba mi papá completamente. Fue un teatro, y posteriormente lo derrumbaron, hicieron una sala de juegos, y quedó un espacio completamente limpio, y ahí se jugaban partidos de fútbol, todos los del barrio de Aldama y los que se juntaban esa zona de por ahí, y los de La Gotera, que en este caso tenían pedacitos ahí a un lado de los lavaderos, que tenían un espacio medio largo. Sí. Nosotros ahí en el barrio de Dolores, que teníamos la canchita a un lado de la Cruz, que era una casa, realmente, platica mi mamá que es una casa muy bonita, porque nosotros todavía encontramos bardas muy bien arreglados, y los túneles que había en la parte de ahí, que es decir, había los famosos 40 que vivían en la parte de la esquina. Saludos. Entonces, sí, cada barrio. Y ahí empezaron los clubes. Ahí empezaron los primeros clubes deportivos, y podríamos hablar que en ese tiempo pues ya los equipos importantes, como realmente que dejamos como un antecedente por lo que vemos, el Junior, el Obrero, y después ya viene la etapa de la organización de todos los comerciantes de Real del Monte, que es el Unión. Pero Unión nada más, Unión. Porque era la unión de todos los comerciantes y mineros y trabajadores que estaban en el municipio. Entonces, ese es el antecedente. Ya nosotros posteriormente vemos la etapa moderna, ya vemos donde empieza el Real Unión a ser campeón. Por ejemplo, desde el tiempo de Antelmo Vadillo, son campeones nacionales y juegan en el campo que te decía en Pachuca. Hay una fotografía histórica donde de las familias Espinosa, ya empiezan el Charro, empieza Antelmo Vadillo y muchos personajes mucho más atrás para poder al final de cuentas hacer el Unión un equipo grande. Entonces esa es la situación. A ver, hace ratito entre bambalinas me decías que
El Real y Pachuca. Era una guerra. Es decir, sí, tanto en básquetbol y en fútbol, realmente las guerras eran las primeras que se te ponían a hacer. En todos los departamentos, cuando estábamos en nuestro auge, todavía nos tocó participar en los interdependencias, que le llamaban. Okay. Se formaban equipos tanto de Mastranza, San Juan Pachuca, Loreto, y aquí en Real del Monte, pues en ese tiempo teníamos las dos minas más grandes, que ya todavía estaban funcionando, que era La Rica y Purísima. Entonces participábamos con ellos en los partidos del sector obrero y la verdad eran guerras completamente porque siempre, pues de aquí salía el que iba a representar al estado del distrito Hidalgo, de Pachuca, Real del Monte primero, para representar al sector obrero, que realmente pues sí pues ya en esos tiempos los equipos de Tula por la cementera Cruz Azul, porque estamos hablando más atrás, por ejemplo, siempre tuvieron más auge en nuestros tiempos, porque ya estaba el equipo Cruz Azul, porque se formó en el 1963, la cementera tal como equipo de fútbol, y realmente son siempre los que se llevaban el sector obrero, pero sí realmente desde nuestros padres y todo, siempre vimos una guerra con los mineros de Pachuca, Real del Monte. A ver, platícame rapidísimo la historia del Revolución. Porque no había tampoco muchos campos así muy picudos, en Pachuca, vamos a hablar de los campos más importantes donde pues, se tenían, por ejemplo, estamos hablando del Margarito, que decíamos donde hay una foto de un antecedente histórico donde Real Unión fue campeón estatal, campeón nacional. El Margarito estaba a un lado de gobierno. A ver, entonces el Real Unión fue campeón nacional. Campeón nacional. Oh, de Real del Monte. De Real del Monte. Que realmente era el equipo Unión, no el Real Unión. Tal como Unión, con las familias de los Ordaz, sí, entiendo, con Antelmo Vadillo, y vamos a también descifrar esa foto, también la vamos a desmenuzar, porque sí es un antecedente histórico, más antes que pasara por todos por Hidalgo y todo, ¿no? Okay. Entonces, en ese tiempo Real del Monte, pues sí, realmente con la sección 2 era lo primero, básquetbol y fútbol a muerte, y el escudo del centro social siempre tenía los dos deportes máximos, que eran el básquetbol y el fútbol como condición. Ya después trabajaremos otro equipo que fue muy importante, el Centro Social, donde ya hubo jugadores con mucho más técnica que jugaban en la Liga de Pachuca. Es decir, el Centro Social, ya donde estaban personajes como los Ordaz, había un defensa central y todavía vive. Ojalá algún día tengamos la oportunidad de traer le decían el Judas, uno de los Ordaz que jugaba muy bien fútbol. Saludos. Entonces, eso, las características, pero los campos, el Margarito, los campos de cubitos, el Revolución, que ya estaba como una pista olímpica y había un campo, el 1 y el 2. Y nos íbamos a Revolución. Y nos íbamos a los campos de los Hijos del Ejército. Hasta allá, que ya era bien afuera. Ya muy afuera, de los Hijos del Ejército, ya estaba ahí a un lado de la CEP. Ajá. A un lado de la CEP, y ya posteriormente fueron los campos de la CEP. Y fueron posteriormente el aeropuerto. Sí. Pero ahí también podríamos tener hasta antecedentes históricos porque fue donde ya se hizo el primer aeropuerto, donde se volaron el primer correo de México Real del Monte. Ya son otras cosas en ese campo de los campos. Y entonces, claramente, y nosotros, pues nuestro máximo campo, el campo Junior, en los tiempos de los mineros de auge y posteriormente el San Francisco. Es correcto. Amigo, pues vamos a terminar esta plática por el día de hoy. Te agradezco mucho este programa. Amigos, quieren escribir, que tocamos algún tema en específico, denle like, por favor, ahí al programa en Facebook, en YouTube, está ya el canal de YouTube que salen estos programas. Y pues que nos digan, ¿no? Que se comuniquen con nosotros, que a lo mejor quisieran que hubiera algún invitado o que quieran participar, pues sí, pues con mucho Nosotros gusto. Estamos realmente haciendo un programa abierto, es decir, nosotros no tenemos completamente, lo decíamos de antes, la verdad, ¿no? Nosotros platicamos antecedentes históricos que a lo mejor los hemos reunido a través de tantos años de estar en el fútbol y conceptuarlo. También ahora vamos a hablar de las ligas más importantes regionales en la zona centro de la comarca minera, que podría ser la Liga de Pachuca, donde tuve la fortuna de conocer muchos tiempos y negociar con el señor Jesús Arellano, que era el presidente de la liga, con Antelmo Vadillo, que era de Real del Monte, y las ligas, por ejemplo, de Atotonilco, y hablamos también pues las muertes de algunas, como la de Real del Monte como liga, y la muerte de Atotonilco el Grande, y realmente Omitlán se quedó como sede que ahorita de los partidos más importantes de nuestra región minera. Actualmente.
Es increíble, murió la liga. La Real del Monte, entonces, pues se han adaptado, ¿no? Se han adaptado. Entonces, sí, hay muchas cosas que podemos platicar. Y habrá gente que a lo mejor piense que nosotros tenemos la verdad absoluta. No es cierto, no es cierto. A lo mejor hay antecedentes de muchos clubes y vamos a ponerle paso. La próxima semana vamos a hablar de los jugadores, de todo el movimiento, qué debe de tener un jugador, qué características, cómo es el uniforme, qué debe de hacer, qué tipo de calzado, y pues nosotros platicamos los antecedentes que vimos cada etapa en los equipos de Real del Monte. Entonces me dio mucho gusto compartir con ustedes nuevamente este programa y espero que también es necesario que interactuemos más. Nosotros al final de cuentas, ahora en las redes sociales se vive de like. Entonces sí les pedimos que por favor nos den su manita y lo sostengan. Vamos muy bajos en el primer programa, apenas llevábamos alrededor de 70 vistas y nosotros queremos llegar en un programa a las 1000, 2000 vistas para que lo hacerlo y lo tenemos que lograr como objetivo. Déjame decirte, amigo, que eso fue en los primeros tiempos. Estaba yo checando ya los datos fríos y el primer programa alcanzó cerca de 1500 personas, amigo, y tuvo 1500 vistas. Ya luego los vamos a mostrar, ¿no? Pero sí requerimos de que nos sigan, de que le den, de que nos persigan, porque pues esa es la intención, que este producto sea de todos, ¿no? Sí. Déjame decirte lo último ya para cerrar, que sí, no tenemos la verdad absoluta, no estuvimos ahí, que hubiéramos querido estar ahí para ver la historia. Tenemos los sustentos que se han generado en el transcurso del tiempo, pláticas, fotografías, algunos documentos que aparecen. Nadie tiene la verdad absoluta, ¿no? Pero tratamos de apegarnos, y si ustedes tienen alguna otra versión, pues que vengan y que nos la compartan, y pues si tiene todos los elementos, pues con muchísimas gusto los llevamos. Nosotros vemos credenciales, por ejemplo este documento, es decir, se los vamos a compartir en las redes sociales y en la página, como tú dices, completamente para que ustedes lo analicen y vean. Para mí es un documento histórico, leal, es decir, puedes decir hecho en una imprenta todavía, pero imagínense cuánto tiempo se tenía que tardar. Ahora con las impresoras hacemos una invitación en un poquito de tiempo. En ese tiempo, vete a Pachuca para que hagas la invitación, vamos a organizar todo. ¿Cuánto tiempo le dedicaban la final de nuestros antepasados porque las cosas se hicieran bien, con una logística clara, con equipos que realmente tuvieran calidad, para que realmente el municipio tuviera el fútbol que siempre nos gustaría tener hasta ahora? Toda la vida el fútbol es parte importante en toda la vida de un pueblo, porque ahí se notan el heroísmo de cada municipio. Claro. Estamos en contacto, nos vemos para la próxima y que tengan una excelente semana. Bye. Nos vemos, cuídense, hasta luego.